Vamos a entrar en nuestro tiempo de la palabra del Señor y quiero invitarlo a que me acompañe en sus Biblias a el texto que venimos estudiando, la carta, y es la carta a los Colosenses. Y no sé si usted se ha dado cuenta de que en algunos casos encontramos personas que sus vidas nos dejan ver que están centradas y manejadas por buenas relaciones con gente influyente, gente que tiene tal vez mucho poder, mucho dinero, que tiene realmente una buena situación, digámoslo así, económica, un muy buen trabajo, un salario. Y entonces nosotros pensamos en que este tipo de personas tienen una realidad en su vida de placer y de, digamos, de disfrute, de comodidad en términos generales económicos. Pero llega el momento donde cuando usted penetra un poco más en la confianza de estas personas, usted termina dándose cuenta que tal vez no tenían nada, que no son dueños de nada, que lo único que tenían era una especie de apariencia. Se da cuenta que de pronto pagaban un alto costo de alquiler por la casa, tal vez el carro estaba comprometido con un banco y entonces el valor total se le debía al banco. Y para mantener el carro lo único que hacían era ir y echarle 5,000 pesos todos los días en gasolina para que pudiera andar. Ese es un caso real que conocí y podría llegar al punto en decir que la realidad era otra. Sin embargo, vivían en una apariencia completamente diferente. Bueno, realmente creo que el apóstol Pablo, de alguna manera, nos deja ver algo similar en cuanto al engaño de los falsos maestros y el contraste, por supuesto, con lo real en la vida de un verdadero creyente, podríamos decir, de una persona nacida de nuevo. Y quisiera que me acompañara, por favor, al texto del capítulo 3 de Colosenses, donde esta mañana estaremos hablando acerca de la realidad del creyente puesta en Cristo. La realidad del creyente puesta en Cristo. Y cuando nosotros miramos en el contexto, recordándolo un poco, nos damos cuenta que Pablo viene de advertir fuertemente desde el versículo 8 hasta el versículo 23, todo lo que tenía que ver con la preocupación de hombres que estaban intentando engañar a la iglesia de Colosas, que estos eran falsos filósofos, hombres legalistas en algunos casos, hombres místicos y aún en otros momentos, digámoslo así, se encontraban también otros hombres ascetas, es decir, que mortificaban y flagelaban su propio cuerpo. Y todo este tipo de engaño quería penetrar dentro de la iglesia de Colosas. En algunos momentos podríamos pensar de que ya estaban dentro de la iglesia, pero lo que Pablo estaba haciendo era prevenirlos precisamente. Sin embargo, cuando nosotros entramos a mirar más detalladamente, nos damos cuenta de que encontramos un contraste aquí y Pablo, haciendo referencia, después de decirle a ellos que nadie los engañara, como lo encontramos en el versículo 16, y se constituyan jueces de ustedes, y en el versículo 18, nadie los defraude de su premio, deleitándose en la falsa humildad de sí mismo y en la adoración. Y luego entonces Pablo entra en el versículo 20 y dice, si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como no manipuléis, no gustéis, no toquéis, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría
en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Si ustedes, dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 1, pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Y realmente nos damos cuenta entonces que cada creyente debe tener su mirada en Cristo, que está a la diestra del Padre, y que cada creyente necesita abandonar los placeres terrenales. Y es por eso que en esta mañana quiero compartir con ustedes dos realidades del creyente que debe tener en cuenta cada día para mantenerse en obediencia a la palabra. Número 1, vivir con la mirada puesta en Cristo. Y número 2, vivir aguardando el regreso de Cristo. Pero antes de entrar de lleno en el texto, acompáñenme en oración, por favor. Que sea el Señor obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Creemos que ella es perfecta, suficiente e inerrante, Señor. Y que tú nos hablas a través de ella. Nuestro ruego, nuestro clamor en esta mañana, Señor, es que tú obres conforme al designio de tu voluntad, por medio de tu Santo Espíritu en nosotros, y que nos lleves, Señor, a ser hombres y mujeres, que podamos verdaderamente, Señor, mirar a Cristo, que cada día en nuestra vida realmente caminemos con Cristo y para Cristo, que podamos, Señor, saber de que estamos completos en Él, de que somos suficientes en Él, y que realmente Él sea el centro de nuestra vida. Todo con un propósito, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea honrado, que tu nombre sea temido, que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Cuando nosotros observamos la primera realidad aquí, es una realidad que tiene que ver con el presente. Pablo la deja ver en presente. Y esa primera realidad, como ya lo mencioné, es vivir con la mirada puesta en Cristo, y la encontramos entre los versículos 1 al 3. Y observen que Pablo comienza diciendo, después de terminar en el versículo 23 del capítulo 2, que al final es una carta, entonces la miramos en todo el contexto, hablando de que tales cosas tienen a la verdad, dice Pablo, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo al cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Estaba mostrando cómo realmente nada de eso podía cambiar a una persona. Nada de eso, cualquier tipo de acto que llevara religiosamente a una persona o que pueda llevar a cabo, no va a cambiar su vida. Puede cambiar exteriormente, puede llevar una apariencia de piedad, pero a la hora de la verdad no tiene realmente un control sobre, como lo menciona él, o un valor alguno contra el apetito de la carne, mostrando lo caída, lo perversa que es la carne, nuestro corazón, como lo dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién podrá entenderlo? Es decir, nuestro corazón caído y pecaminoso. Sin embargo, observen que aquí encontramos que Pablo dice, si ustedes, pues, han resucitado con Cristo. Y esta es una afirmación impresionante que Pablo hace aquí, similar a la que ya ha hecho en el capítulo 20 al versículo 20 del capítulo 2. Observe que Pablo en el capítulo 2, versículo 20, él dijo, si ustedes han muerto con Cristo, Y acá hace una misma afirmación, pero con respecto a la resurrección. Dice, si ustedes han resucitado con Cristo. Lo cual nos deja ver que Pablo está haciendo un énfasis detallado, marcado y directo, única y exclusivamente a las personas que han nacido de nuevo. Es decir, a aquellos que por el poder del Espíritu Santo han sido regenerados.
y traídos a salvación. ¿Sí? Por eso podemos encontrar que esta primera realidad, que es la mirada puesta en Cristo, está en relación con Gálatas 2:20, cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado. ¿Por qué? ¿Por qué esta primera realidad está en relación con Gálatas 2:20? Pues porque, como ya lo mencioné en lo que es el texto, nos deja ver que cuando el creyente murió y resucitó con Cristo, entonces él ya no vive en una incertidumbre. Él ya no tiene incertidumbre, él ya no está en una incertidumbre. Usted sabe lo que es una incertidumbre. En una inseguridad, como que en cierto temor que todavía percibe en él. Pero aquí Pablo transmite completamente lo contrario. Pablo está transmitiendo de que en esa persona que ha muerto y resucitado con Cristo, entonces ya no hay una incertidumbre, ya no hay una duda. La incertidumbre tiene que ver con la duda. Y por eso la afirmación de Gálatas, cuando Pablo dice en el 2:20, con Cristo, es con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esa es una afirmación que Pablo está haciendo. Y luego cuando dice, y lo que vivo ahora en la carne, lo que vivo ahora en la vida, lo que vivo ahora en el diario vivir, podríamos parafrasearlo de alguna manera. Cuando él dice, lo que vivo ahora en la carne, es ese diario vivir. Pablo está diciendo, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado. Observe que es lo mismo que Pablo está diciendo acá. Si ustedes han resucitado con Cristo. Cuando Pablo afirma, está diciendo, en otra versión podemos encontrarlo, si habéis. Ahí encontramos el verbo, ¿sí?, que significa un hecho que ha sido cumplido. Es una afirmación basada en el creyente que ha participado realmente con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el momento de su salvación. Es decir, la persona que verdaderamente ha nacido de nuevo es una persona que ya no está en incertidumbre, sino que confía realmente en que la salvación que se le ha concedido es completa y segura. Y que ahora su identidad está con Cristo, como ya lo mencioné en Gálatas 2:20. La afirmación que Pablo hace es impresionante. Nosotros podríamos decir lo mismo, con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, que el creyente con el Señor está unido y comparte la misma vida. Eso es lo que nos dice la Escritura. Pablo lo declaró en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Si me acompaña en su Biblia a Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Observe que Pablo dice, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y observe que el versículo 4, cuando Pablo está diciendo acá, por tanto hemos sido sepultados, en el versículo 3, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, no está hablando del bautismo en agua? No está hablando de ese bautismo, está hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Es decir, en el momento en que el Espíritu Santo hace la obra de regeneración en el creyente y el creyente acepta a Cristo como su Señor y su Salvador y es unido al cuerpo, es unido con Cristo en uno solo. Es decir, mediante su unión con Cristo los creyentes han muerto, han sido sepultados y han resucitado con Cristo. Y Pablo lo está mencionando acá, si usted observa, y dice él, si ustedes han resucitado con Cristo, es decir, son poseedores de una vida divina, de una vida eterna que no consiste solo en una existencia
sin fin, sino en una calidad de vida, escúchalo bien, una calidad de vida celestial que puede disfrutar gracias al Señor que vive en el creyente. Es decir, en una vida completamente diferente. Y es lo que Pablo está marcando aquí cuando él está diciendo, si ustedes pues han resucitado con Cristo. Y es así como está listo para experimentar las realidades del reino divino. Podemos encontrar personas que a la hora de la verdad no están tan convencidos de lo que significa el reino celestial, de lo que significa ser parte del reino de Dios, sino que todavía como que yo me siento bien en un lugar como estos, pero yo de alguna manera contemplo este mundo. Pero la afirmación que Pablo está haciendo acá, si ustedes pues han resucitado con Cristo, o como lo dice la otra versión, si habéis pues resucitado con Cristo. Y realmente ahí está el punto. ¿Por qué? Porque hay una condición, el haber resucitado con Cristo, es decir, haber nacido de nuevo. Es decir, el punto central acá es que si una persona ha nacido de nuevo, ha sido salvada por la gracia de Dios, por medio de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, entonces esa persona tiene que buscar las cosas de arriba. Es decir, los cristianos tenemos el deber de vivir una vida consecuente con esa realidad. Por eso Pablo, que se lo escribe a la iglesia de Colosas, les está haciendo el énfasis en haber resucitado, como ya lo mencioné en el versículo 20 del capítulo 2, si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. Primero les ha hablado de haber muerto a los principios elementales de este mundo, es decir, ustedes ya están completos con Cristo, ustedes han muerto a todos esos principios elementales, pero también, como ya lo vimos en Romanos, ustedes han sido sepultados con Cristo y ustedes han resucitado con Cristo. Está hablando de la salvación en la cual Dios nos ha concedido. Ahora, pertenecer al reino de los cielos, ser parte de esas realidades divinas, pero también experimentar las realidades del reino divino, es decir, de lo celestial, lo cual el hombre natural no lo puede hacer. Es comprender que tenemos el deber, es un deber, un imperativo acá, de vivir una vida consecuente con esa realidad. Y si usted observa, Pablo habla de manera específica acerca de este deber en el mismo libro de Romanos, en el mismo capítulo 6, acompáñame allá de Romanos, por favor, Romanos capítulo 6, pero vamos a mirar desde el versículo 11, ya leímos el 3 y el 4, ahora observa el versículo 11 y mira lo que Pablo dice. Así también, ustedes, ¿quiénes? Los creyentes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense en ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Es decir,
Nosotros, antes de conocer de Cristo, nuestro amo era el pecado. Y como tal, servíamos al pecado. Ahora, quienes hemos nacido de nuevo, quienes hemos sido redimidos en Cristo Jesús, entonces nuestro amo es diferente, nuestro Señor es diferente y por eso obedecemos a nuestro nuevo Señor y es a Cristo Jesús. Entonces debemos saber que la vida del creyente es una vida nueva, es una vida real y poderosa, que debemos tener presente que aunque el pecado ya no es nuestro amo, aún puede ejercer dominio sobre nosotros si no nos presentamos ante Dios como siervos de la justicia. Observe que Pablo lo mencionó ahí en el versículo 19 cuando dice que nos presentamos como ¿qué? Como siervos de justicia, versículo 19 del capítulo 6. Habla en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, ahora así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Presentar nuestros miembros a la justicia, a lo santo, a lo justo. Es decir, presentarnos ante Dios como siervos de justicia. Y cuando nosotros observamos un texto como este en Colosenses, nos damos cuenta de que Pablo está insistiendo. Es una insistencia de Pablo, de que Cristo es el centro. Y quiero que observes el texto y mira que Pablo, al comenzar el versículo 1 de este capítulo 3, dice: si ustedes pues han resucitado, ¿con quién? Con Cristo. Busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Cristo es el centro. Cristo realmente es el énfasis aquí en esta porción. Es decir, la mirada tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. A toda hora, permanentemente. Como Pablo lo mencionó también en 1 Corintios 2, 16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Debemos pensar como Cristo, debemos hablar como Cristo, debemos actuar como Cristo, debemos estar mirando a Cristo. Cristo tiene que estar presente en nuestra vida. Pablo lo dejó ver en Efesios capítulo 3, versículo 19, cuando digo, pido que para que Cristo habite en vuestros corazones, para que cimentados y arraigados en amor, junto con todos los santos sepan cuál alto, ancho, largo y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de su plenitud. Es decir, Cristo a toda hora en nuestra vida. El énfasis está en Cristo. Observa que el versículo 1 dice, si ustedes han resucitado con Cristo. Y luego nos dice en el mismo versículo 1, ¿dónde está Cristo? Y en el versículo 3 observa que dice, porque usted ha muerto y su vida está escondida con Cristo. Y en el versículo 4 dice, cuando Cristo, ¿sí? Y mira cómo termina después, serán manifestados con Él, se refiere a Cristo en gloria. Es decir, que Pablo está recalcando la total suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Todo es Cristo. Recuerda que venimos de hablar de que estamos completos en Cristo. Recuerda capítulo 2, versículo 10 que nos dice, y ustedes han sido hechos completos en Él. Voy a parafrasearlo. Ustedes han sido hechos completos en Cristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Cristo es todo, absolutamente todo en el creyente. Un verdadero creyente, una persona nacida de nuevo, verdaderamente debería tener su mirada en las cosas de arriba, como Pablo lo está mencionando aquí. Por eso es que Pablo está haciendo el énfasis es en Cristo Jesús. En Tito, que lo estuvimos leyendo en el intermedio de los cánticos, Pablo, escribiéndole a Tito, le dijo, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, enseñando que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, 11 y 12. Es decir, la vida de un creyente no puede estar centrada ni participando de un mundo lleno de pecado.
está en relación con la santidad de Dios. Un verdadero creyente es temeroso de no ir a hacer lo que a Dios no le agrada. Pero para ello necesitan estar buscando las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque la misma gracia que nos trae salvación nos enseña a renunciar a la impiedad. Yo no puedo decir que yo tengo gracia, que he recibido gracia de Dios para salvación, ¿sí? Es decir, como que recibo solo la mitad de la gracia de Dios, si la hemos experimentado en alguna manera, y, digamos, decir que experimenté el perdón de Dios, el perdón de los pecados, pero que no he sido liberado del dominio del pecado. Y entonces yo por eso todavía vivo en el mundo, como que no se nota mucho de que yo soy un cristiano. Eso es algo equivocado. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Porque hay veces queremos argumentar ese tipo de falsa doctrina, de decir que como somos pecadores, que como nuestro corazón es perverso, entonces todavía no he sido... Sí, yo recibí todo el perdón, pero es que yo todavía no... Estoy en un cuerpo de pecado, entonces como que todavía tengo pecado ahí. Y sí, claro que tengo pecado. Pero no solamente el perdón de los pecados recibí yo, sino que también recibí la liberación del dominio del pecado. Y el pecado no me domina. Y es ahí cuando Pablo está mencionando que ustedes necesitan, si han pues resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. El énfasis que Pablo está haciendo es en mirar las cosas de arriba. Lastimosamente, iglesia, muchos cristianos no logran alcanzar esa plenitud de Cristo. Pueden ser salvos. No estoy diciendo que no sean salvos. Pueden ser salvos. Pero al pasar por lo alto, lo que las Escrituras dicen, es decir, al no tener un contacto con las Escrituras o fallar en la aplicación de las mismas, entonces terminan lastimosamente siendo víctimas de la intimidación al estar pensando que necesitan algo más para vivir su vida cristiana, aparte de Cristo. Es decir, ¿recuerdas? Cristo más la filosofía, Cristo más el legalismo, Cristo más el misticismo, Cristo más el ascetismo. Necesito agregarle más. Soy cristiano, pero necesito hacer otra cosa más. Y perder realmente la perspectiva de la claridad de la Escritura al decirme que yo realmente estoy completo en Cristo Jesús. Que no necesito hacer absolutamente nada más. Que realmente Dios me ha dado todo lo que necesito para vivir la vida como creyente. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4. Es eso lo que yo necesito estar pensando constantemente. Y lastimosamente terminan siendo víctimas cautivas, como Pablo lo ha mencionado en el versículo 8, secuestradas por esa falsa filosofía del legalismo, del misticismo o del ascetismo. Pero quiero que observes en tu Biblia que Pablo dice aquí, busquen, o como lo dice otra versión, buscar. Busquen, busquen. Y aquí podemos unir, porque están estos dos verbos que es buscar y poner. Observe que el versículo 2 dice, pongan la mira. Versículo 1 dice, busquen las cosas de arriba. Versículo 2 dice, pongan la mira en las cosas de arriba. Y aquí tenemos dos verbos que están en el mismo tiempo realmente, indicando una acción continua. La norma de cada creyente consiste realmente en ocuparse de las realidades eternas que le pertenecen a Cristo. Escúchalo bien, mi amado. Cuando Pablo está mencionando buscar y poner, busquen las cosas, pongan la mira en las cosas de arriba. Nos está mostrando la necesidad de ocuparnos en las realidades eternas que pertenecen a Cristo. ¿Por qué? Porque somos cristianos, porque resucitamos de nuevo. No tiene sentido que alguien diga que resucitó en Cristo Jesús, pero vive para este mundo. Lastimosamente, cristianos pueden ser engañados, ya lo mencioné. Pero recuerda que el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿cuántos cristianos encontramos corriéndole a este mundo?
¿Cuántos cristianos encontramos centrados en obtener las riquezas de este mundo? En obtener y disfrutar de los placeres de este mundo. ¿Cuántas personas encontramos realmente que posiblemente han resucitado con Cristo, pero engañados, como ya lo mencioné, pensando que tienen que agregar algo más? Están en la búsqueda religiosa de sentirse bien consigo mismos, creyendo que es la manera como pueden agradar al Señor. Pero cuando nosotros miramos acá la Escritura, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, el deseo de Pablo, era, al escribirle a la iglesia de Colosas, era que ellos permitieran en su vida terrenal que realmente pudieran llegar a disfrutar de la dimensión celestial. Es decir, la gente normalmente piensa, la vida eterna comienza cuando yo muera. Cuando yo me vaya de este mundo, entonces tendré la vida eterna. No, nosotros tenemos la vida eterna, mi amado. Desde el momento en que nosotros recibimos y aceptamos en la fe que es en Cristo Jesús y ponemos toda nuestra esperanza en Él, ahí comienza la vida eterna. Y ahí comenzamos a ser partícipes de la naturaleza divina, lo dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 4 también, que somos participantes de la naturaleza divina, para que lleguéis a ser partícipes o participantes de la naturaleza divina. Es decir, nosotros debemos ser hombres y mujeres que vivimos completamente diferente a como este mundo manifiesta todo. Ahora la pregunta es que Pablo está mencionando acá y dice, busquen las cosas de arriba. ¿Qué son las cosas de arriba? Bueno, significa ocuparse de las cosas celestiales. Ocuparse de aquel que reina sobre ellas, es decir, de Cristo Jesús. Ocuparse de sus propósitos, ocuparse de sus planes, ocuparse de sus determinaciones, ocuparse de su poder. Nosotros muchas veces cantamos, mi vida es Cristo, mi vida es Cristo. Mi vida es Cristo. Qué bueno que lo pudiéramos hacer. Pero realmente esto implica ver las cosas, las personas y los sucesos de este mundo a través de los ojos y desde una perspectiva única y exclusivamente eterna. Es como cuando decimos, pensamos conforme a la Escritura y todo lo miramos en nuestra cosmovisión bíblicamente. Cualquier situación que se presenta, cualquier circunstancia, la estamos mirando desde la perspectiva bíblica. No la estamos mirando desde el mundo. Por eso no estamos corriendo como el mundo, no estamos saltando como el mundo, no estamos angustiados como el mundo, no estamos temerosos como el mundo, sino que estamos tranquilos al saber de que el Dios todopoderoso y soberano está reinando con poder y autoridad realmente sobre su creación. Pensad, mis amados, en las cosas de arriba. Cuando Pablo está diciendo acá, observa que tanto en el versículo 1, él dice, busquen las cosas de arriba. El versículo 2, pongan la mira en las cosas de arriba. Está marcando que hay que mirar arriba. ¿Sí? Entonces está refiriéndose a los valores espirituales que caracterizan a Cristo. Es a eso a lo que se refiere. ¿En qué sentido? Bueno, en cuanto a su bondad, la bondad de Cristo, en cuanto a la mansedumbre de Cristo, en cuanto a la paciencia de Cristo, en cuanto a la pureza de Cristo, en cuanto a la ternura de Cristo, en cuanto a la sabiduría de Cristo, en cuanto al perdón de Cristo, en cuanto a la fortaleza de Cristo y en cuanto al poder y el amor, por supuesto, de Cristo. Es en eso que nosotros debemos vivir y gastar nuestras energías, podríamos decir. Lastimosamente nos centramos en nuestras actividades laborales y nos dejamos envolver por el mundo y absorber. De tal manera que aún eso que estamos viviendo en una responsabilidad que tenemos que cumplir, no tenemos en cuenta a Cristo. Pero observa que Pablo está diciendo, si ustedes pues han resucitado con Cristo, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Si Dios lo prometió, si Jesucristo lo dijo,
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Ese es un texto que no sabemos de memoria, pero ¿cuánta realidad es en nuestra vida? ¿A qué le estamos dando prioridad? ¿A qué le estamos dando realmente valor? Decimos confiar en el Señor, pero corremos buscando el dinero, buscando el poder, buscando el placer, buscando realmente nuestro propio bienestar. Pero realmente las cosas de arriba significa disfrutar de toda su plenitud del reino celestial que Dios el Padre ha creado. Somos nosotros los que dentro de nuestra condición caída, el Señor nos dice, mira, acá está para que disfrutes todo esto. Disfrútalo en lo celestial, en todo lo que ha sido creado, digámoslo así, o establecido más bien. Pero nosotros seguimos mirando hacia abajo. Y un ejemplo de cómo se cambia, se transforma la mente, lo encontramos en el autor del himno Suyo soy y mío es Él. Él lo expresó de la siguiente manera: en lo alto o azul del cielo es más tenue, en derredor el verde de la tierra es más dulce. Tras cada matiz algo vive, algo que sin Cristo los ojos jamás contemplaron. Cantos alegres exaltan las aves, fulguran de hermosura las flores. Desde que sé, como ahora sé, que yo soy, que suyo soy y mío es Él. Así lo dejó ver el autor del himno Suyo soy y mío es Él. Entonces, cuando Pablo está diciendo poned o pongan, como dice en nuestra versión, pongan, se traduce en una manera correcta de pensar o tener cierta disposición interior. Es decir, disponer mi corazón para centrarme en todo lo que tiene que ver con el reino celestial, marcando una acción continua, como está el tiempo, el verbo que ya lo he dicho, en un presente, activo presente, es un imperativo que realmente encontramos ahí. Y esa acción continua lo podríamos parafrasear como lo dijo Lightfoot, un teólogo: ustedes deben buscar solamente el cielo y pensar en el cielo. Qué interesante. Ustedes deben buscar solamente el cielo y pensar en el cielo. Es decir, nosotros debemos saber que toda la vida del cristiano debe estar orientada hacia lo celestial. ¿Dónde está Cristo? Como lo menciona Pablo acá. ¿Dónde está Cristo? Observen el versículo 1, dice, finalizando, ¿dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Nosotros deberíamos estar contemplando la grandeza, la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo, el saber de que está a la diestra del Padre, que está intercediendo por nosotros. De alguna manera podríamos decir que es como la misma brújula que orienta siempre hacia el norte. Nosotros deberíamos estar mirando siempre a Cristo para que sea Él quien nos esté orientando, quien nos esté dirigiendo en nuestra vida. Pero para ello déjame decirte que la única fuente es la Biblia, de confiable conocimiento acerca del carácter de Dios. Tú no vas a encontrar valores celestiales en otro lugar diferente a la Escritura. Es solamente en la Escritura que tú puedes encontrar realmente ese valor celestial. Lo que es verdaderamente, lo que tiene que ver con las cosas de arriba, solo lo vas a encontrar en la Escritura. Puedes estar acá sentado, mi amado. Puedes estar escuchando la predicación. Puedes acentuar con tu cabeza de que sí, claro. Pero si tú no vas a la Escritura y el Espíritu Santo te convence, realmente no va a pasar absolutamente nada. Puedes decir, yo escuché que el predicador dijo que hay que buscar las cosas de arriba. Pero si tú no vas y lo haces, si no vas a la aplicación, solamente serás un oyente. Pero la Biblia dice que no solamente debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra.
Y esa es la palabra que tú y yo vamos a encontrar realmente, la única fuente confiable donde vamos a encontrar todo acerca del carácter de Dios, de lo que nos da la seguridad, la confianza y la certeza de que realmente lo que Dios declara en su palabra es verdad. Y lo vamos a vivir. Y vamos a disfrutar de esos valores celestiales. Los pensamientos que se centran en las realidades celestiales deben llenar la mente de un creyente, pero solamente provienen de las Escrituras. Las Escrituras son las únicas que nos van a llevar a llenar nuestra mente realmente de esa realidad espiritual. No hay nada más, mi amado. No hay nada más. ¿Por qué? Porque es en nuestra relación personal con Dios. Porque es en el momento en que entramos en la Escritura y nos centramos ahí para ver el valor y la grandeza y la magnificencia de nuestro Dios en su gracia que nos ha concedido. Recuerda que Pablo lo mencionó en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando él dice, siendo transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis o comprendáis lo que es bueno, lo que es agradable delante de Dios. Es decir, necesitamos, como Pablo lo mencionó en Filipenses capítulo 4, versículo 8, cuando él dijo, pensar en todo lo bueno, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre y en virtud. Es en ello que nosotros tenemos que pensar. Si nosotros no vamos a la Escritura, mi amado, nosotros vamos a estar contaminados del mundo, vamos a escuchar a la gente con la amargura en su corazón, vamos a abrirle nuestras mentes a la gente que vive quejándose, a la gente que vive murmurando, a la gente que vive sin esperanza, a la gente que realmente vive apegada de este mundo, buscando los valores de este mundo. Pero recuerda, como lo mencioné ya, en Filipenses 4:8, debemos pensar en todo lo bueno, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre y en virtud. Es en eso en lo que nosotros tenemos que pensar. Por eso el creyente es diferente. Pero esto solo lo hace quien ha sido regenerado y quien realmente encuentra que la palabra de Dios realmente le brinda la realidad de su vida. Y la realidad de su vida tiene que ser Cristo. Es en Cristo, recuérdalo bien, que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Capítulo 2, versículo 9, lo menciona Pablo. Tenemos que tenerlo en nuestra mente. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios están escondidos. Bueno, están en Cristo Jesús. 2:3, perdón. ¿Por qué? Porque como ya lo mencioné, el 2:9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Cristo es Dios. Y en Él estamos completos. Y es aquel, ¿quién? Cristo, el que está sentado a la diestra de Dios en un lugar de honor y de majestad. ¿Quién puede estar delante de la presencia del Señor? Nadie. Eso nos dice que nadie puede verle y seguir con vida. Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 16, que nadie ha visto a Dios, que nadie puede verle, al Dios que está en lugar santo, ¿sí? Donde nadie ha estado, ni puede verle. Entonces, ¿quién está sentado a la diestra del Padre? Cristo Jesús. Es un lugar de honor, es un lugar de majestad, y Cristo está ahí a la diestra del Padre. Sin embargo, Pablo nos está diciendo que nosotros debemos mirar a las cosas de arriba, donde está Cristo, con Cristo, donde está Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Y el hecho de que nuestro Señor Jesucristo ha sido exaltado y ha sido coronado y está a la diestra del Padre, se establece como la fuente de bendición para su pueblo. Ahí sí, ahí es cuando podemos decir, soy bendecido en Cristo Jesús. Yo soy bendecido por Cristo.
Pablo lo dijo en Efesios capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nosotros hemos sido bendecidos. Ahí es cuando nosotros pensamos, yo ya soy bendecido, yo he recibido la gracia de Dios. El poder comprender mi condición caída y pecaminosa. Y ahora ver cómo Dios obra en mi vida. ¿Y saben por qué Pablo realmente está diciendo que busquen las cosas de arriba? Que pongan la mira en las cosas de arriba. La razón por la cual una vida dirigida hacia lo celestial debe ser la norma a seguir para el creyente, iglesia, es porque hemos muerto al sistema del mundo mediante nuestra unión con Cristo, por la fe en Cristo, en su muerte y en su resurrección. Esa es la razón por la cual nosotros realmente, nuestra vida debe ir dirigida hacia lo celestial. Por eso, cuando Juan, el apóstol, escribió la epístola en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No podemos pensar de que alguien puede estar amando este mundo y tener el amor del Padre. No, porque nosotros realmente hemos hecho una declaración desde lo profundo de nuestro corazón, donde afirmamos realmente que en fe estamos unidos con Cristo, ¿sí? Y en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Recuerda, mira lo que Pablo dijo en Gálatas capítulo 6, versículo 14, obsérvalo por favor. Gálatas 6, 14, devuélvete solo un poquito ahí antes de Efesios, y en Gálatas 6, 14, mira lo que Pablo dice. Versículo 14, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Por el cual, observa que dicen, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí. ¿Y yo para quién? Para el mundo. No tiene sentido entonces que realmente alguien pueda seguir contemplando la hermosura de este mundo como algo maravilloso. Y esto realmente nos lleva a la segunda realidad, que es futura. Pablo aquí en estos primeros 3 versículos ha hablado de la realidad presente, el estar mirando las cosas de arriba. Pero después Pablo lleva a la iglesia de Colosas y les muestra la necesidad de colocar su mirada, ¿sí?, hacia lo futuro. Y es la expresión que Pablo utiliza acá. El segundo punto es vivir aguardando el regreso de Cristo. Lo encontramos ahí en el versículo 4. Cuando Cristo, ahí está el punto, hacia lo futuro. Cuando Cristo ¿qué? Cuando Cristo sea manifestado. Cuando Cristo sea manifestado. Entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por supuesto que me salté el pedazo ahí donde dice nuestra vida. Pero el énfasis está en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida. Entonces nosotros seremos también manifestados con Él en gloria. Juan, el apóstol, lo dejó ver y lo describe en la escena de Apocalipsis 19. Acompáñame a Apocalipsis, por favor. ¿Cómo va a ser eso? Apocalipsis capítulo 19. Y mira lo que dice desde el versículo 11, por favor. Apocalipsis 19 al 13. Observa lo que dice la Escritura. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y observa el versículo 15. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro.
Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Versículo 16. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si vamos más detalladamente a la descripción, nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor va a regresar para juzgar. Y en la visión que Juan ve acá y nos describe, nos declara que va a estar acompañado de sus santos. Observa el versículo 14 que no leímos. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre sus caballos blancos. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a mirar, a observar y a contemplar verdaderamente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vivir anhelando, vivir deseando, vivir aguardando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Un creyente debe vivir sabiendo que va a venir el Señor. Y ese día realmente, permítame decirles, se sabrá realmente con certeza quiénes pertenecen al Señor, en realidad. Ese día se va a saber. Ese día se va a salir de dudas para muchos que están ahí. ¿Sabe por qué? Porque 2 Timoteo, el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, en 2 Timoteo 2:19 le dijo: el Señor conoce a los suyos. El Señor conoce a los suyos. Y los va a revelar al mundo. Los revelará al mundo. Estos son los míos. Va a ser tremendo. ¿Sabe por qué? Porque nos vamos a llevar sorpresas, iglesia. Nos vamos a llevar sorpresas. Muchos de los que creemos que van a estar, tal vez no los veremos. Y muchos de los que creemos que no van a estar ahí. ¿Por qué? Porque el Señor conoce a los suyos. Lightwood vuelve y lo menciona y lo dice de esta manera: el velo que ahora oculta su vida superior a los ojos de otros y aún a los nuestros en parte, será quitado entonces. El mundo que persigue, que desprecia y relega en el presente, será al final cegado por la deslumbrante gloria de la revelación. Cierro comillas. Juan lo escribió en 1 Juan capítulo 3, versículo 2, cuando dijo: sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y como ya lo he mencionado durante la enseñanza, por tercera vez lo digo, Pablo añade a esta verdad de Juan, de que le veremos como Él es, porque seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es porque realmente Cristo es nuestra vida, como lo dice el versículo 4 acá, en la mitad. Cuando Cristo, nuestra vida. Cuando Cristo, nuestra vida. Entonces, no solo Cristo nos da la vida, sino que debemos saber que Cristo es nuestra vida, lo cual significa que debemos vivir para Él. Y por eso Pablo lo declaró en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado. Si Cristo es mi vida, si Cristo es nuestra vida, debemos vivir para Cristo. Y entonces necesitamos mirar arriba, a las cosas de arriba. Pablo se lo declaró a los corintios, les declaró que la vida de Jesús se manifestaba en su cuerpo, 2 Corintios capítulo 4, versículo 10, cuando les dijo: llevando siempre en el cuerpo todas las partes de la muerte de Jesús, llevando siempre en el cuerpo todas las partes de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Cuando a veces hablamos de Éfeso, de
Efesios capítulo 4, versículo 13, decimos, hasta parecernos a Cristo, hasta que lleguemos a la medida de ese varón perfecto. Pablo lo escribió ahí en 2 Corintios 4, 10, cuando dijo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, pero llevando siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús. No fue de comodidad, no fue de placer, no fue de pecado, sino fue del sacrificio del Hijo de Dios, que murió para redimirnos de nuestra maldad. Cuando Pablo lo entendió de una manera completa, perfecta, estaba a punto de padecer el martirio, fue cuando él dijo en Filipenses 1:21, porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Para ti el vivir es Cristo? ¿O para ti el vivir es una religión nomás de domingo? La única manera de vivir la vida resucitada es tener una vida centrada en Cristo. Escúchalo bien. La única manera de vivir la vida resucitada es tener una vida centrada en Cristo. Debemos nosotros tener presente que es el Hijo, el centro del universo del creyente. Es eso lo que nosotros tenemos que ver. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo. Estamos agradecidos contigo, bendito Dios, por tu gracia, por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Señor, la verdad es que yo creo que muchos de nosotros no hemos vivido con una vida centrada en Cristo. Pero te rogamos, te pedimos primero que nos perdones y que como creyentes, verdaderamente, Señor, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Señor, que nosotros busquemos las cosas de arriba donde Cristo está sentado a tu diestra. Que nosotros podamos verdaderamente ser esos creyentes que por todo lugar, como lo dijo Pablo, llevamos la muerte de Cristo. Señor, que nosotros podamos vivir conforme a tu palabra, conforme al propósito para el cual nos ha llamado, de tal manera que tu nombre sea exaltado, honrado y temido en Cristo Jesús. Amén.